Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales, soy tanto en Twitter como en Instagram, @diebarceló. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y en Facebook nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias. Las tres noticias económicas que seleccioné para comentarte son las siguientes. La primera es el acuerdo del Pacto de Toledo, conocido hoy mismo, que se conforma de 21 recomendaciones que luego se irán poniendo, se irán traduciendo en normas o no, porque eso también dependerá de su trámite parlamentario. Pero de todas maneras, la verdad es que estas 21 recomendaciones son, ¿cómo decir? Continúan con la estrategia habitual de patear la pelota para adelante. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vuelven a ligar el incremento anual de las pensiones al IPC, cosa que se sabe que es insostenible. Es verdad, hay algún avance en cuanto al tema de las prejubilaciones, y luego hay otra cosa que es básicamente hacerse trampas en el solitario, porque una serie de gastos de la seguridad social las van a pasar al presupuesto general del Estado. Por lo tanto, las cuentas de la seguridad social van a mejorar, pero en realidad las cuentas del conjunto de administraciones públicas van a seguir siendo igual de malas, porque el déficit no va a desaparecer, simplemente que se va a computar en otro lado. La realidad es que el sistema de pensiones sigue siendo inviable, y mientras no haya una reforma radical, lo único que estamos haciendo es agrandar una pelota que va a ser cada vez más difícil que las pensiones futuras se puedan pagar en las cuantías actuales. Digamos, si algún día esa pelota se hace insostenible, pues se rebajarán las pensiones de golpe. Y como siempre, el problema es que esa imprevisión acaba generando más costes y más dolor en la sociedad del que hubiesen sido necesarios para sobrellevar la situación. La segunda noticia es casi para reírse, si no fuese algo tan lamentable al mismo tiempo, y es una muestra de hasta qué punto ha llegado el intervencionismo en todos los niveles. Resulta que el Parlamento Europeo acaba de aprobar que las hamburguesas vegetarianas se puedan llamar así, es decir, se puedan llamar hamburguesas a pesar de que no lleven carne. Porque había una protesta de los productores de carne diciendo que los fabricantes de hamburguesas vegetarianas estaban usando el nombre de hamburguesas cuando en realidad no llevan carne, y que eso podía confundir al consumidor, y estaban llevándose, digamos, gozando de una publicidad positiva por vincularse con las hamburguesas de carne, cuando en realidad no lo son desde el punto de vista de los productores de carne. Lo que yo digo es que en realidad simplemente el Parlamento Europeo no tendría que dedicarse a estas cosas. Nosotros no podemos pagar impuestos para que unos señores cobren un salario, alto por cierto, para definir si una hamburguesa vegetariana se puede llamar hamburguesa o no se puede llamar hamburguesa. El tiempo que se tiene que haber insumido en tratar eso, su tratamiento en comisiones, la traducción a todos los países, la traducción a todos los idiomas oficiales en la Unión Europea, etcétera, etcétera, es realmente ridículo. Y no es que esto pase solo a nivel del Parlamento Europeo. Comento esta porque es la que vi más recientemente, pero ejemplos como este podemos encontrar cualquier día en cualquier parlamento nacional o parlamento autonómico. El tema es que simplemente como ciudadanos tenemos que pedir que el gobierno se limite a hacer las cosas estrictamente necesarias y que no se meta en cosas
que incumben exclusivamente al sector privado. En este caso, ¿cómo se tendría que haber resuelto este problema? Pues los productores de carne tendrían que haber hecho una publicidad sufragada por sus propios recursos para alertar al consumidor de la diferencia que hay entre las hamburguesas vegetarianas y las hamburguesas convencionales, digamos, de carne. El día que el gobierno se limite a las cosas que realmente tiene que hacer y no a chorradas como esta, nos podrán bajar los impuestos, y con esa reducción de los impuestos el sector privado va a tener los recursos para poder ocuparse por sí mismo de este tipo de cuestiones. Y la tercera noticia que te quería comentar es la fabricación de vehículos en España, que en septiembre se recuperó fuertemente, aumentó un 12% con respecto a septiembre del año pasado, pero en el conjunto del año sigue cayendo un 28%. Esto ratifica que la expectativa de ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos, que el 2020 cerrará con una caída en la producción de vehículos del orden entre el 20 y el 25% respecto al año pasado. En cifras redondas, lo que ha ocurrido es lo siguiente, que mientras en los primeros 9 meses del año pasado se fabricaron un poco más de 2.100.000 vehículos, este año se fabricaron un poco más de 1,5 millones. Ahora, dentro de esta caída estrepitosa en la producción de vehículos, tenemos el incremento de la producción de vehículos eléctricos, que si bien siguen siendo relativamente pocos, porque en los primeros 9 meses del año se fabricaron solo 28.000 del 1,5 millones que te digo, que se fabricaron solo 28.000, pero se más que duplicaron respecto al año pasado. El año pasado, en los primeros 9 meses, se fabricaron 11.000 vehículos, y este año, eléctricos me refiero, y este año 28.000. O sea que es una tendencia que va creciendo, que va para adelante. Aunque este es un programa de economía, creo que es necesario referirse a el tema de la moción de censura que tuvimos esta semana, porque el escenario político, digamos, es uno de los elementos que conforma el marco en el cual se desenvuelve la economía. Y pese a que hay pocas cosas que son más volátiles que el contexto político, creo que lo ocurrido en esta moción de censura es suficientemente significativo como para dedicarle un comentario. Para mí el titular sería que tanto Abascal como Casado ganaron. Yo creo que Abascal podría haber ganado más, y creo también que muchos comentaristas están exagerando lo que puede haber ganado Casado, porque lo están confundiendo con las expectativas. Es verdad que Casado entró como desahuciado, como el que tenía la papeleta más difícil, y salió airoso. Entonces, ese cambio de expectativas, algunos lo llevan a, digamos, lo extienden y piensan que las ganancias electorales o políticas son de esa misma magnitud. Yo no creo que sea tanto el caso. Claramente el principal perdedor es Ciudadanos, que es un partido que se aboca a la extinción, cosa que celebro, y también perdió Podemos. Y en el caso de Pedro Sánchez, la verdad que depende cómo se lo mire. Yo evidentemente no creo que haya ganado nada, pero si ha perdido, tampoco ha perdido mucho, así que más o menos ha salido igual que como entró. En primer lugar, hay que recordar que la idea inicial de Vox era presentar a esta moción de censura a un candidato independiente. De hecho, dicen que le ofrecieron la candidatura a Jaime Mayor Oreja, y me imagino que se la habrán ofrecido a alguien más, pero no consiguieron que ninguno de esos potenciales candidatos aceptara. Entonces,
el impacto inicial se diluyó, porque una cosa hubiera sido si el candidato era un personaje independiente de prestigio y otra cosa fue con la candidatura de Abascal. Yo creo que el error que cometió Abascal fue que su discurso no fue presidencial, sobre todo en el tono. Creo que una persona que aspira a la presidencia tiene que adaptar su mensaje, y como me enseñó un profesor de oratoria, eso no significa mentir, sino simplemente, insisto, adaptar el mensaje para que sea captado por una mayor cantidad de personas. Es decir, es básicamente cambiar los énfasis. Por ejemplo, un ejemplo concreto de esto es la crítica a la Unión Europea, que teniendo en cuenta que España es un país donde el ciudadano medio es muy europeísta, es muy complicado criticar a la Unión Europea y salir bien parado. Yo te recuerdo lo siguiente. Aquí en España, en el 2005, se hizo un plebiscito para ver si se aceptaba o no el proyecto de Constitución Europea. Y aquí ganó con el 80% de los votos. Ese mismo proyecto fue rechazado en Francia y fue rechazado en Holanda. Dos de los países fundadores de la Unión Europea, los que comenzaron con el Tratado de Roma en el año 50. Entonces, insisto, si esos dos países, que nadie puede dudar de su europeísmo, rechazaron ese proyecto, que aquí se aprobó con el 80% de los votos, eso nos está diciendo en qué medida el ciudadano medio español se siente europeísta. Por eso yo, si hubiese estado en el lugar de Abascal, no habría tocado el tema o lo hubiera hecho de otra forma. Él optó, desde mi punto de vista, por reforzar sus ideas pensando en capitalizar los votos del descontento. Pero personalmente creo que podría haber ganado más si, como digo, se hubiera moderado un poco, sobre todo el tema de la Unión Europea y también incluso el tema de China, el tema de Soros. Son cuestiones que Trump se puede dar el lujo de hacerlo porque en Estados Unidos hay dos partidos, pero aquí, cuando hay más opciones, es realmente complicado, conlleva mucho riesgo. Tienes más para perder que para ganar porque son temas que la gente corriente no entiende, no está informada, y entonces, insisto, tiene más para perder que para ganar. Y ahí está donde digo que es una cuestión de modular el mensaje. Entonces, digamos, yo lo de Abascal, no sé si tú juegas al ajedrez, pero yo lo resumo de la siguiente manera. Si yo hubiese estado en su lugar, habría jugado peón 4 rey y ocupara el centro del tablero. Pero Abascal jugó peón 4 alfil rey. Digamos, se mantuvo a la derecha. Él tuvo la enorme ocasión de ayudar a quitarse de encima la acusación de ser un partido de extrema derecha, cosa que evidentemente no lo es, y porque por una vez iba a tener un protagonismo mediático a nivel nacional como nunca había tenido, y es difícil que lo tenga al menos próximamente. Por eso digo que el mensaje, el discurso tendría que haber sido de un tono más presidencial y que contribuyera a desmentir esa imagen falsa de extrema derecha. Pero bueno, fue una ocasión que se perdió. En ese mismo contexto, el PSOE cometió un error para mí que le va a acompañar durante años, de haber firmado una carta en defensa de la democracia, según decía el titular de esa carta, junto con los golpistas de Esquerra Republicana, junto con los amigos de ETA de Bildu, el BNG, Podemos, etc. Es decir, fue una carta que realmente
no, digamos, retrató cuál es la situación actual del PSOE. Entonces, en ese contexto, Casado estuvo hábil porque vio completamente despejado el centro y se lanzó. Pero no solo se lanzó, sino que además lo hizo hábil. Perón era una persona muy inteligente y formada, aunque fascista, y él decía que en la conducción política había tres elementos que el líder tenía que saber manejar, que eran la información, el secreto y la sorpresa. Y la verdad que Casado es como si hubiese leído esas páginas del libro de Perón, porque realmente lo que hizo fue, desde ese punto de vista, una obra maestra de tener la información, es decir, voy a votar que no, el secreto, no lo digo, y la sorpresa. Hizo algo que nadie se esperaba. Yo me imagino que él calcula que va a perder votos a la derecha, que se van a Vox, y esto es lo que gana Vox, digamos, los votos de mucha gente del PP, que este nuevo PP tan centrado no le guste y se va a ir a Vox. Pero me imagino que Casado calcula que eso lo recupera con creces porque absorbe a Ciudadanos, que es un partido que ya ha perdido toda razón de ser. Es más, Casado incluso apeló a los socialdemócratas desencantados. Entonces, es un partido, el PP, que ahora no duda en apelar al voto socialdemócrata. Entonces, insisto, pierde votos a la derecha, pero yo creo que los más que compensa, junto con por los votos socialdemócratas que puede ganar, y los votos de Ciudadanos, que insisto, es un partido que ya no tiene sentido. Y la verdad que esa desaparición de Ciudadanos es una consecuencia también inesperada, porque la idea original de Ciudadanos era ser la bisagra entre el PP y el PSOE. Pero claro, si el PP y el PSOE están, digamos, aproximándose, porque uno tiene a la derecha a Vox y el otro tiene a la izquierda a Podemos, el lugar que hay para ser bisagra ya es de por sí muy reducido. Cuando además el partido cometió errores estratégicos significativos y ya se redujo su papel, bueno, pues ahora que todavía se han acercado más, ya como digo, no tiene razón de ser Ciudadanos. Si pones en contexto el discurso de Casado, te puedes dar cuenta que no es una cuestión, no es un cambio de un día. Este PP de Casado es el mismo que votó a favor del ingreso mínimo vital, que es, como todos sabemos, la medida estrella de la agenda bolivariana. Este PP de Casado es el mismo que quitó a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario. Y ahora rompe con Vox, de manera incluso innecesariamente hiriente en lo personal con respecto a Abascal. Entonces, yo digo, si tenemos en cuenta, insisto, que esto del PP no es una cuestión de un solo día, sino que ya viene de antes, ¿no cabe la posibilidad, no te parece, que todo esto cuadra si fuera un lento preparar el terreno para una gran coalición? Porque si tú piensas desde este punto de vista, es como decir, Casado le ha dado al PSOE 3 pruebas de amor. Votó el ingreso mínimo vital, la quitó a Cayetana y ahora rompió con Vox públicamente. Al mismo tiempo, Sánchez le puede parecer atractiva la oferta porque se quita de encima a Podemos en un momento en que va a necesitar
sobre todo por presión de Europa, aprobar medidas que no serían del todo su agrado. De hecho, la discusión por el presupuesto está enquistada porque Podemos quiere cosas que el gobierno no quiere. Entonces, además, una sociedad, no digo que el PP esté pensando en entrar al gobierno, digo que Sánchez y Casado podrían llegar a un acuerdo para que el PSOE gobernara solo, con un respaldo parlamentario del PP en grandes temas, y podría, digamos, nunca en otro momento la posibilidad de una gran coalición estuvo tan cerca como ahora, porque nunca en otro momento como ahora electoralmente les beneficiaba a los dos. Si quitan a Podemos del gobierno, Pablo Casado lo va a poder presentar como un éxito rotundo y que está dispuesto a sacrificarse y apoyar a Sánchez con todas las cosas que se han dicho de Sánchez, con tal de sacar al comunismo del gobierno. Y eso sería en gran parte verdad. Se podrían poner de acuerdo para aprobar el presupuesto, pactar los fondos europeos y su utilización, renovar el Consejo General del Poder Judicial, e incluso, como decía antes, el PSOE podría aprovechar para tener una excusa con la cual tomar medidas que a lo mejor de primeras no hubiera querido. Y también ese acuerdo podría ser la forma en la que el PP podría compensar la eventual falta de apoyo de Vox en Murcia, Andalucía y Madrid. Entonces, no digo que vaya a pasar esto, no es mi pronóstico. Además, cualquier eventual acuerdo entre Sánchez y Casado se topa con la dificultad de que Sánchez es un mentiroso compulsivo. Pero sí digo que el PP nunca hizo, digamos en los últimos tiempos, nunca había hecho un discurso tan claramente centrista, apelando abiertamente a votos socialdemócratas. Ya se hilvanaron tres hechos que lo acercan al centro, incluso mucho más de lo que le gustaría a varios de sus votantes, y que encuentro que ese eventual entendimiento entre Casado y Sánchez podría resultar electoralmente beneficioso para ambos. Entonces, esta es una posibilidad. Ahora, ¿qué habría pasado si Abascal hubiera hecho un discurso moderado? Eso es algo que nunca vamos a saber. Porque una cosa es el discurso, que es una herramienta para llegar al poder, y otra cosa es el plan concreto. Entonces, como dije antes, no digo que Abascal tendría que haber mentido, no, tendría que haber modulado el mensaje. Porque si Abascal hubiera hecho un discurso moderado, presidencial, como digo yo, ni Pablo Casado habría tenido espacio para hacer lo que hizo, y Sánchez tendría que continuar entendiéndose con Podemos. Pero bueno, vamos, insisto, como dije al principio, pocas cosas son más volátiles que el contexto político, ya veremos, pero lo de ayer fue realmente importante. Ya estamos en octubre y es, digamos, la gente empieza, las empresas, los que estamos analizando temas económicos, empezamos a poner la mirada en el 2021. Y la verdad que en general prevalece un tono de cierto alivio, porque todas las previsiones son para que la economía el año que viene tenga una recuperación significativa. Yo creo que hay que mirar un poco más allá y que no nos podemos conformar con ese
con esa previsión, porque en el 2022 nos podemos encontrar un problema más gordo. ¿Qué quiero decir? Es seguro que el PIB del 2021 va a tener una recuperación importante. ¿Por qué? Porque este año la economía estuvo paralizada un trimestre. Por lo tanto, con que el año que viene funcione con cierta normalidad, ya habrá un saldo favorable significativo. Si a eso le añadimos la subida masiva de gasto público que tiene prevista el gobierno, todavía podemos estar más seguros de que el PIB aumentará. Es verdad que el gasto público inicialmente produce un efecto positivo sobre la actividad económica, porque el gobierno gasta y ese gasto alguien lo recibe. Pero de ninguna manera hay que dar por seguro que esa inyección de gasto público vaya a ser suficiente para que la economía inicie un proceso sostenido de crecimiento, que es lo que nos interesa. Es decir, el gasto público masivo del año que viene va a hacer que el año que viene haya más actividad, es verdad. Pero ¿y en el 2022 qué? ¿Vamos a seguir aumentando el gasto masivamente? Porque justamente ese es un experimento que se ha intentado otras veces y que ha acabado mal. Un ejemplo extremo de esto es lo que ocurrió en el Chile de Salvador Allende, que llegó, Salvador Allende, por si no lo sabes, es el primer presidente comunista que llegó porque ganó las elecciones. ¿Y qué hizo Salvador Allende? Cuando llegó en el 1970, se encontró en Chile un gasto público equivalente al 20% del PIB. Lo que hizo fue, más que duplicarlo, hasta el 42% del PIB en el año 73. Aumentó inicialmente, en el primer año, los salarios un 130%, que fue el doble que lo que había subido el IPC. Entonces, claro, una inyección masiva de gasto público más incremento masivo de salarios, que es lo que le gustaría hacer a Pablo Iglesias aquí. ¿Y qué pasó? Que en el año 71 el PIB creció un 9%, es decir, creció mucho. Pero ese crecimiento generó tales desequilibrios en pérdida de competitividad, en las cuentas públicas, en los impuestos, en un montón de cosas más, en la inflación, que llevaron a una crisis. En el año 73 el PIB de Chile cayó un 6%, con una inflación de más del 500%, un déficit fiscal del 23% del PIB. Tú ten en cuenta lo siguiente, este año, con todo lo que va a gastar Pedro Sánchez, que está gastando más que nadie nunca en la historia, tendremos un déficit fiscal del orden del 12-14% del PIB. Bueno, el déficit fiscal de Chile en el año 73 fue del 23% del PIB, una monstruosidad. Y la tasa de paro se había duplicado respecto al año 71. Ese fue el efecto del gasto masivo inicial. Entonces, hubo una mayor actividad al principio y luego la economía no lo resistió y terminó todo. Otro ejemplo más próximo en el tiempo y en el espacio para nosotros es lo que ocurrió con los brotes verdes Zapatero, que sobre la base del plan E, mientras los recursos, la recaudación tributaria de las administraciones públicas caían un 16% en 2008 y 2009, ZP aumentó el gasto público un 17%, o sea, le caían los ingresos y él aumentaba el gasto, es decir, se disparó el déficit. Y la medida estrella de ese aumento del gasto fue el plan E. Bueno, ¿qué pasó? Que en 2010, tras una caída del PIB muy fuerte, cercana al 4%, que hoy nos parece una nimiedad, pero en ese momento, recuérdalo, era una cosa muy grave. En el 2010, insisto, tras esa caída tan fuerte del PIB, tuvimos un crecimiento de unas décimas. Y eso fue
lo que la ministra Salgado en ese momento llamó brotes verdes. Pero ¿qué pasó? El coste de esos brotes verdes fue altísimo, porque el déficit fiscal se disparó hasta más de un 11% del PIB, y desde entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, España sigue pagando los intereses de la deuda pública con más deuda. Es decir, paga los intereses, o sea, gasta más de lo que ingresa. Por lo tanto, los intereses los tiene que pagar con más deuda. Es una conducta financieramente suicida que, digamos, cualquier familia que hiciera eso acabaría en la ruina más completa. Pero en España lo estamos haciendo, como digo, desde el año 2009. Lo que te quiero decir con estos dos ejemplos, el de Salvador Allende, un ejemplo extremo, y el otro, un ejemplo más reciente y menos dramático, pero insisto, costoso porque estamos pagando hasta el día de hoy, el mensaje es que el gasto público no sirve para iniciar un crecimiento sostenido, porque las empresas anticipan que ese aumento de gasto público es por única vez. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan para liquidar sus inventarios. Y además, parte del gasto se va en importaciones que no estimulan la producción local. Entonces, es lo que ya te he dicho alguna vez. Para que haya crecimiento sostenido, la clave es estimular la inversión productiva. El gobierno tiene que facilitar que las empresas encuentren oportunidades de inversión rentable. Te doy un dato. En España, para constituir una sociedad limitada pequeña, hay que hacer 7 trámites. En algunas comunidades 10 trámites, pero en la media de toda España 7 trámites. En Irlanda hacen falta 3 trámites y en Reino Unido 4. Para hacer esa misma sociedad limitada en España necesitas 12 días, cuando en Holanda con 3 días ya tienes la empresa en marcha. El capital mínimo que te exigen para constituir una sociedad limitada en España, que son 3.000 euros, equivale al 12% del PIB. En Irlanda, en Reino Unido y en Holanda no hay mínimo. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de cómo en unos lugares se facilita la inversión productiva y cómo en otros lugares como España no. Pero ¿qué más cosas podría hacer el gobierno además de facilitar la creación de empresas? Reducir el impuesto sobre sociedades, privatizar todas las participaciones de empresas estatales, loterías, Enagas, AENA, Renfe, etc. Y con todo eso amortizar la deuda pública, suprimir trabas regulatorias, farmacias, horarios comerciales, servicios profesionales y un montón de sectores donde uno no puede comenzar a trabajar libremente. Lamentablemente, el gobierno de Pedro Sánchez hace exactamente lo contrario. Se inventa nuevos impuestos, como la tasa Google y la tasa Tobin, advierte que va a subir prácticamente todos los demás, el IRPF, sociedades, etc. Genera incertidumbre macroeconómica porque el gasto público y la deuda están fuera de control, amenaza con derogar la reforma laboral, deshace la reforma de las pensiones, como el tema del factor de sostenibilidad y la fórmula de actualización de las pensiones, regula innecesariamente el teletrabajo y muchísimas cosas más. Por si todo eso fuera poco, no podemos olvidarnos que desde el mismo gobierno se ha atacado al jefe del Estado, se menoscaba la independencia judicial y se estuvo asediando a la Comunidad de Madrid, con lo cual se generaba un conflicto territorial. Entonces, con este contexto, lo más probable es que la subida del gasto público, sea cual fuere el incremento del nivel de actividad que promueva en 2021, va a ser más difícil que se creen las condiciones adecuadas para que la economía crezca en el 2022. La mochila de la deuda pública va a ser más pesada que nunca. La presión tributaria va a ser asfixiante para todos los que no tengan cómo eludir el cerco de Hacienda. Entonces, estoy seguro que el gobierno ya tiene trabajando gente para que sepan
vender y crear eslóganes y frases para promover la recuperación del año que viene como un logro sin igual, como algo, como el éxito, como la constatación del éxito de las políticas de Pedro Sánchez. Sin embargo, como te digo, dado ese contexto, lo más probable es que el repunte del PIB de 2021 no sean nada más que los brotes verdes de Pedro Sánchez.